Hola, ¿qué tal a mis alumnos? Empezamos con la primera clase que les vamos a dar de sus asesorías en línea de química. Vamos a empezar la unidad, quedamos en que la vez pasada terminamos nuestra unidad número 3, ahora vamos con la unidad 4 que se trata sobre enlaces químicos. Ya desde la unidad 2 vimos más o menos un poco de lo que va a ser el negocio de los enlaces, porque en la unidad 2 ya vimos lo que son enlaces iónicos, enlaces covalentes, pero ahora vamos a explicarlo un poco más a profundidad. El primer tema que hay que aclarar es algo que se le llama electronegatividad. Vamos a escribirlo para que no se nos olvide. Desde antes, en los temas anteriores de la unidad 3, vimos los conceptos sobre energía de ionización, vimos también lo que viene siendo la afinidad electrónica y un montón de propiedades periódicas de que sube y baja cuando baja en la tabla periódica, cuando avanza a la derecha en la tabla periódica y todo un rollo. Electronegatividad es un concepto un poco más complejo también respecto a las propiedades periódicas, pero vamos a tratar de ponerlo simple. Viene siendo un comportamiento más o menos parecido al que tiene lo de la energía de ionización, que viene siendo al bajar en la tabla periódica la electronegatividad va a ser más baja y al avanzar hacia la derecha en la tabla periódica la electronegatividad aumenta. Entonces, desde la energía de ionización vimos que tenía más o menos ese comportamiento. Significa que en la tabla periódica más o menos cuando van bajando en los cuadritos se van haciendo más grandes y quedamos que la energía de ionización en aquel entonces iba siendo más baja. La electronegatividad se va a aportar más o menos de la misma forma, solo que, ¿qué significa esta cosa? ¿Qué significa electronegatividad? De acuerdo a la Wikipedia, si lo buscan así con las palabras bonitas y que tengan mucho caché, electronegatividad significa en los átomos para formar un compuesto, o más bien la tendencia que tienen los átomos para recibir los electrones. Un compuesto más o menos parecido también a otro dato que vimos en propiedades periódicas, que es afinidad electrónica, que vienen siendo más o menos relacionados. Solo que, como son datos difíciles de determinar experimentalmente, a un sujeto que se llamaba, este señor se llamaba Mulliken, doble L, Mulliken. La letra tan fea nunca me ha salido bien. Entonces, este señor se le ocurrió refinar el concepto de electronegatividad usando conceptos que ya vimos desde la unidad pasada. Y él puso su propio concepto de electronegatividad, que dijo que iba a ser un promedio más o menos del valor que tienen los átomos para la energía de ionización, más el valor que tienen de afinidad electrónica, dividido entre 2, nada más el promedio. Entonces vendría siendo más o menos C, vamos a ponerlo como Cn, que significa electronegatividad de Mulliken, viene siendo igual a la de ionización más la afinidad electrónica dividido entre 2. Y dividido entre 2, los valores van a ir en rangos pequeños desde más o menos 0.7 hasta más o menos como 4.2. No alcanzan a tener valores tan grandes. Si acomodamos los datos en todos los elementos, nos van a dar de todas formas de esta forma. El flúor va a ser el que tenga mayor electronegatividad. Vamos a ponerle nada más el EC. Y el que queda hasta abajo viene siendo el francio o el cesio. Si queremos un elemento que existe en la naturaleza, van a ser los de menor electronegatividad. Este símbolo está al revés. Qué cosas. Mayor electronegatividad, menor electronegatividad. No sabía. Entonces, de acuerdo a los conceptos que vimos desde antes, electronegatividad nos va a dar una idea de qué tipo de compuestos hacían. Cuando nosotros vimos en la vez pasada cómo se hacen los compuestos, vimos que para un compuesto iónico necesita nada más juntar un metal junto con un no metal. Y para un compuesto covalente necesitamos la unión de dos o más no metales.
Pero ahora, con este concepto que tenemos de electronegatividad, vamos a cambiar un poco ese concepto que vimos tan fácil desde la vez pasada. Ahora lo vamos a hacer un poco más complejo. Al cabo ya casi somos todos unos ingenieros. Entonces, de acuerdo a la electronegatividad que tenemos, de acuerdo al concepto que ya tenemos, vamos a poner como son iónicos covalentes o un tipo de enlace que le llaman covalente polar, que les encanta existir cosas entre azul y buenas noches. Covalente, no, covalente polar significa más o menos como una mezcla entre iónico y covalente. No es totalmente covalente porque alcanza a tener cierta parte positiva y cierta parte negativa, pero no es totalmente iónico porque siguen compartiendo electrones. Entonces, cuando unimos un átomo, vamos a poner un átomo X, y unimos con otro átomo, vamos a ponerlo con un átomo Y, van a ser algún compuesto, pero nosotros no sabemos si es iónico o es covalente. Lo que sacamos es que buscamos la electronegatividad que tiene este y buscamos la electronegatividad que tiene este. ¿Dónde lo buscamos? Tenemos un montón de tablas. Ahí se las voy a poner en su video. Las diferencias que hay en las electronegatividades, si nos da una diferencia, ¿en qué estábamos? Diferencias. Si la diferencia de electronegatividades es menor a 0.4, entonces va a ser un compuesto covalente. Vamos a ponerle nada más coval. Si esa diferencia está entre 0.4, matemáticas avanzadas, y 1.7, entonces es donde va a estar en la mitad, que va a venir siendo un covalente polar. Y luego cualquier diferencia a 1.7 va a ser un compuesto iónico. Otra vez, si preguntan cómo sacamos la electronegatividad, ahí tenemos las tablas. Ahí lo voy a poner en el video, a ver qué tan bueno soy para editarlo. Entonces, ya tenemos una definición para cómo son los compuestos. Tenemos ahora otro dato nuevo que tenemos que usar. Estos se llaman estructuras de Lewis. A este viejo Lewis se le ocurrió representar los átomos de forma fácil. Vamos a escribirlo en Lewis. Se le ocurrió representar los átomos cuando están unidos unos con otros de una forma dibujados los electrones con puntitos y como si fueran los núcleos simplemente el nombre del átomo. Por ejemplo, tratamos de dibujar el compuesto del agua, que es hidrógeno, agua, que es 2 hidrógeno, átomo de oxígeno, dibujado en estructuras como se le ocurrió a este viejo. Entonces el oxígeno está en el centro y acomodamos todos sus electrones de valencia. ¿Cuáles eran sus electrones de valencia? Bueno, no sé si recuerden cuando hicimos su configuración electrónica, 1s con sus flechitas y luego el 2s con sus flechitas otra vez y luego todos sus orbitales del p, 2p y 2p con su flechita y su otra flechita, y el oxígeno queda hasta allí. ¿Cuáles eran los electrones de valencia? ¿Cuáles son los electrones de valencia? A ver, allá, que me conteste el niño que está sentado en la primera banca. Son los que entonces en el último nivel, entonces van a ser 6 electrones. Borrador, pausa. Necesito un asistente que me traiga los borradores y que me ayude con borrar y demás cosas, en fin. Y con este pequeño pintarrón que tengo aquí, ya no te vas a perder. Entonces el oxígeno va a tener sus 6 electrones de valencia acomodados en 4 partes, arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a ponerle 2 aquí como si tuviera cuernitos, y luego va a tener otros 2 aquí como si tuviera otras 2 bolitas abajo, y vamos a ponerle uno aquí y uno aquí, 2, 4 y sus 6 electrones de valencia. Y vamos a poner el hidrógeno. Este asistente como me hace falta.
Otro marcador. Otro marcador para escribir el hidrógeno. El hidrógeno se supone que nada más tiene un electrón, entonces ese va a ser su electrón de valencia. Ese lo ponemos aquí, pegado al oxígeno, pero tenemos dos hidrógenos, entonces ese otro hidrógeno comparte los electrones de este lado. Si se fijan, ahí el oxígeno ya termina con sus 8 electrones. Todos los elementos, cuando se unen con Lewis, tienen la tendencia a terminar con 8 electrones compartidos alrededor de ellos. A eso es lo que le llaman una regla. Este marcador no era, aquí traigo el otro. Se le llama regla del octeto. Eso significa que tienden a terminar con sus 8 electrones, que es lo mismo que terminar con la configuración electrónica. Vamos a ponerlos en verde porque le pertenecen al hidrógeno. Termina con su configuración electrónica igual que la de un gas noble. Esa configuración electrónica viene siendo la configuración del neón. Entonces, si seguimos así haciendo las estructuras de Lewis, con metano. ¿Qué es metano? CH4. Carbono. Tengo que hacer otra vez la configuración electrónica. Ya sabíamos y lo hicimos como 4 veces el mismo ejercicio. Tiene 4 electrones de valencia para el carbono. Entonces, carbono en el centro con sus 4 electrones de valencia. Y luego 4 hidrógenos. Esos 4 hidrógenos se los vamos a poner en todos lados. Empezando aquí, un hidrógeno, aquí segundo hidrógeno, tercer hidrógeno y cuarto hidrógeno. Fácil. Otra cosa que hay que tomar en cuenta con las estructuras de Lewis son lo que se le llaman dobles enlaces. No simplemente se unen compartiendo un electrón de un lado y un electrón del otro, sino que comparten 2 electrones y otros 2 electrones juntándose entre ellos. Es un compuesto que queda un poco más cercano del otro. Vamos a poner, por ejemplo, lo que le llamamos... ¡Ay, Dios! Este Alzheimer, ¿cómo me tiene? Teno. CH2 con un doble enlace CH2. Vamos a dibujarlo aquí abajo. Significa que va a estar un carbono aquí y otro carbono aquí. Este carbono y este carbono. Lo que pasa es que estos carbonos, estas dos líneas significan un doble enlace, que significan no compartir nada más un electrón, sino que entre los dos comparten 2 electrones. Estos 2 electrones los va a compartir con estos 2 electrones del otro carbono. ¿Y cuántos nos faltan de cada lado? Si aquí tiene 2, entonces nos va a estar faltando un electrón aquí y un electrón aquí. Igual para este, uno aquí y uno aquí. Con esos podemos llenar los hidrógenos que faltan, que viene siendo este con su hidrógeno aquí y con su otro hidrógeno acá, y este con su hidrógeno aquí y su hidrógeno final abajo. Carbono con 2 hidrógenos, esto es el doble enlace, y carbono con sus 2 hidrógenos. Carbono con un triple enlace con un carbono y cada uno tiene un hidrógeno. Vamos aquí, es un con otro carbono. Si es un triple enlace significa que van a compartir 3 electrones, nada más que vamos a ponerlos así. Este carbono va a ser el de este electrón va a ser el de este carbono, y este electrón es como si fuera de este otro. Este va a ser de este, y este que abajo es como si fuera de este otro. Este va a ser de este de aquí, y este otro va a ser de ese de allá. Así se ejemplifica un triple enlace en estructuras de Lewis. Porque digamos, 3 son de uno, 3 son del otro, y son 4 electrones de valencia, entonces vamos a ponerle uno a cada uno, y con ese electrón de valencia es con el que se van a unir cada quien con su respectivo hidrógeno. Triple enlace con estructuras de Lewis. Pausa.
Últimos temas que nos faltan ver, ya nomás para terminar esta clase de 10 minutos, que se supone que debe ser de 2 horas, el tiempo en YouTube es bastante limitado. Necesitamos ver nada más lo que son los conceptos para un compuesto iónico y un compuesto covalente. Vimos desde antes los compuestos iónicos es porque se forman con un metal y un no metal, o viceversa, no metal con metal, da igual. Entonces, lo que vimos ahora fue con las diferencias de electronegatividades. Vamos a quedarnos con ese concepto nomás por lo que avanza en esta unidad. Quedamos que si tienen una diferencia de electronegatividades mayor a 1.7, al restar la electronegatividad de alguno al otro. Los compuestos iónicos, vimos la definición desde la unidad 2, que los compuestos iónicos obviamente es porque forman iones. Y también vimos el ejemplo en la unidad 2. Si juntamos el sodio con el cloro, nos va a producir el cloruro de sodio. Recuerdan que tenía que ser un número 2 porque el cloro gaseoso siempre tiene un número 2. Eso ya lo expliqué desde la unidad 1. Lo que pasa aquí, la parte interesante, es que el sodio pierde un electrón y se queda entonces como sodio positivo. Ese electrón que perdió el sodio lo recibe uno de esos cloros. Vamos a quitar este 2 y olvidarnos un ratito de él. Ese electrón que perdió el sodio lo recibe el cloro, entonces se va a convertir en un cloro negativo. Y como en un imán, el positivo se une con el negativo, se van a quedar unidos con esa fuerza electromagnética y se van a quedar así nada más. Na con Cl, obviamente este era el positivo y este es el negativo, pero se quedan juntos la fuerza electromagnética. Para los casos de los enlaces covalentes, lo vimos también desde la unidad 2. Y vimos el ejemplo de los covalentes, que significa que comparten a la... Pusimos el ejemplo de los que comparten a la novia, que anda la novia jalando para los dos lados. Hicimos un dibujo más o menos así, en la que aquí está el núcleo de un átomo y aquí está el núcleo del otro átomo. Y aquí está el electrón, que es la novia de los dos, en la que este viejo de aquí lo jala hacia él, pero también este viejo de aquí lo jala. Pero como la novia siempre puede más que el novio, entonces los mantiene a los dos jalados hacia él. Esto los mantiene unidos. La negatividad, el negativo del electrón, que esto es un negativo, va a atraer a este núcleo, o el núcleo va a atraer a este electrón, pero también este núcleo va a atraer al electrón y viceversa. Entonces hacen una especie de unión gracias nada más al electrón que están compartiendo. Ese concepto ya es viejo, ya lo vimos desde la unidad 2 y espero que no se les vaya a olvidar. Ya para finalizar, diablos, este borrador borrado inmediatamente gracias a la edición del video. Ya para finalizar este tema de la clase rápida de 10 minutos, recuerden que si tienen cualquier duda, no se les olvide dejar todas las dudas que tengan, coméntenlas aquí abajo en el video, en todos los comentarios, o mándenme el correo, ya saben cuál es mi correo, para todas las dudas y aclaraciones que tengan. Si necesitan, o si tienen alguna cuenta de YouTube también, ahí mismo me pueden agregar en el mismo YouTube y seguir platicando todas las dudas. Recuerden que no se deben de quedar. Es importante saber de todo, aunque sea alguna pregunta como cómo funciona un motor de combustión interna, que no tenía nada que ver con química, pero respondí todo lo que necesitaban. Recuerden siempre, no se queden con las dudas. Nos vemos en el siguiente video. Creo que voy a tener que hacer 2 videos por clase, porque en 10 minutos tengo que acabar la clase inmediatamente. Nos vemos en el siguiente video. Estudien y pórtense bien. Nos vemos hasta la siguiente. Nos vemos, alumnos. Pórtense bien.